Innovar con B de Bar. El podcast de Spitec, el parque científico y tecnológico de la Universidad Jaume I, con Juan Antonio Bertolín. Innovar con B de Bar es una iniciativa de Spitec, del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Jaume I, aquí en Castellón, que de alguna manera podríamos definir como la taberna de la innovación, en la que en conversaciones completamente informales podemos descubrir pues, esas tendencias tecnológicas innovadoras que de alguna manera están empezando a ser trending topic en nuestro entorno. Y en cada sesión de nuestro podcast de Innovar con B de Bar buscamos pues, esa tecnología que nos llama la atención. Y en este caso, pues, bueno, después de haber estado desarrollando algún tipo de evento y viendo pues, diferentes conferencias en las que ya empieza a ponerse en marcha este tipo de conceptos, la computación cuántica nos llamó muchísimo la atención. De hecho, el 2 de diciembre del año pasado organizamos la primera jornada de computación cuántica en Castellón. Hoy tengo el placer de tener aquí en esta conversación, de acompañarme al profesor Julio José Moyano, que es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Jaume I y en breve además director del grado en Matemática Computacional. Con lo cual, enhorabuena, gracias. Julio José, y muchísimas gracias por acompañarnos. La computación cuántica suena como muy galáctico, ¿no? Algo, un concepto que no todos los mortales pueden llegar a, incluso hasta hay gente que ni siquiera se atreve a introducirse en ese tipo de conceptos. Cuéntame un poco tu experiencia como matemático, aterrizar en el concepto este de la computación cuántica y cómo te llamó la atención. Bien, bueno, buenos días, gracias por invitarme. Sí, suena muy elaborado y hay que saber matemáticas, hay que saber física, pero no tantas matemáticas y tanta física, ¿de acuerdo? Yeah. Vale, yo soy matemático, así que igual lo que estoy diciendo no debería decirlo, pero bien, ¿cómo empecé yo por este tema? Bueno, la computación cuántica, o mejor dicho, en la física cuántica ya nos empezaban a hablar en el colegio, ¿no? Entonces yo siempre digo que en ciencia tu interés nace de un asombro, de una capacidad de asombro, ¿de acuerdo? Y a mí lo que me asombró de esa física que entonces decíamos física moderna, y ya no lo es bueno, la teoría de la relatividad y la física cuántica, porque nos ponen límites al conocimiento. La relatividad, ¿qué es? Así, en esencia. En la relatividad te dicen, hay una velocidad máxima que no se puede superar, que es la velocidad de la luz. Y en la mecánica cuántica, ¿qué te dicen? Que hay una unidad de acción entre las partículas del universo mínima, que es lo que se llama ahora el cuanto de Planck. Entonces hay un máximo y un mínimo, estamos acotados, ¿no? El conocimiento está limitado. Entonces es como que la idea clásica de realidad objetiva se desvanece, ya no está, ¿no? Es lo que observamos, y encima en términos probabilísticos, que eso lo comentaremos. Entonces, pues es como un poco el fin del determinismo, ¿no? Y eso pues te asombra y te choca. Es un poco así, digamos, en general. Luego ya más en particular, pues yo, bueno, eso es a nivel, digamos, usuario. Y voy por allí y estudio matemáticas y tengo amigos que estudian otras cosas, amigos de colegio. Y con uno de ellos, Juan Carlos García, que es profesor ahora en la Universidad de Valladolid, en telecomunicaciones, pues un día hablando en un bar, ciertamente, pues me explica un poco el problema. Muy bien. Y yo le dije, vamos a ver, Juan Carlos, tú me estás diciendo que lo que tenemos que demostrar es que esa función es sobreyectiva. Y yo le explico y entonces él me dice sí, y entonces digo, bueno, pues ya está. Y entonces hacemos un primer artículo científico, un primer paper. Esto yo pues lo cuento en mi departamento, en un seminario, y entonces tenemos otro compañero, Vicente Jimeno, que proviene, él es físico, pero él hizo el doctorado en geometría diferencial. Yo no soy geometría diferencial, yo soy algebrista. Y entonces dice, podíamos hacer... Y entonces esta interacción surge. Y entonces ahora no es lo principal de mi investigación, pero sí que aplico toda el álgebra que yo sé a la computación cuántica, ¿vale? Interactuando con un ingeniero y con un geómetra diferencial con background en física, ¿de acuerdo? Ya llevamos 5 o 6 papers con muchos, bueno, no más, o sea, bastante bien,
con muchas ideas y entonces, bueno, nos lo pasamos bien, eso no cabe duda. Y lo que nosotros realmente queremos entender es un paradigma dentro de la computación cuántica, luego hablaremos más, Sí. que es usar fotones, es decir, óptica cuántica lineal. Entonces lo que queremos entender es qué operaciones son posibles utilizando esta tecnología. ¿Qué operaciones? Claro, esta tecnología es lineal, entonces nos basamos en álgebra lineal, para entendernos. Sí. Dentro del álgebra, la parte más fácil de la álgebra. Por eso decía antes que hace falta saber matemáticas, pero no tantas matemáticas. Bueno, y fíjate que, claro, la gente está acostumbrada a escuchar computación en general, que eso sí que es un término, a ver, no de calle, pero sí que es cierto que la informática, la computación es algo que a la gente le suena, ¿no? Entonces, esa diferencia entre la computación que podríamos llamar clásica, ¿no? Sí. Y esta que luego hablamos de computación cuántica, donde incluso ya los órdenes de magnitud son completamente diferentes, claro, ¿cómo podríamos resumir esa diferencia para que... Bien, veamos. No es fácil, pero para entendernos, ¿no? Sí. Un computador clásico, un ordenador clásico, ¿qué es lo que usa? Usa las leyes del electromagnetismo, ¿vale? Y usa como unidad de información básica un bit. Es un bit, es un dígito del sistema binario, un 0 o 1. Codificamos toda la información en ristras, ¿no?, de ceros y unos. Sí. Vale. Eso es la computación clásica, muy conocida. ¿Qué hace la computación cuántica? Usa las leyes de la mecánica cuántica, ¿vale? Y son muy diferentes las leyes de la mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Entonces usa como unidad lo que ahora llamamos el qubit, el bit cuántico. ¿Qué es un bit cuántico? El otro día hablaba con una amiga y me decía mi amiga Alejandra, ¿pero qué es un qubit? ¿Eso qué es? Claro, porque es difícil de explicar. ¿Qué es un qubit? Un qubit es un sistema físico que tiene dos estados bien definidos y distinguibles por medición cuántica. Y la implementación del qubit, pues para eso tienes que usar partículas elementales y estudiar sus propiedades, propiedades que tengan dos estados bien definidos. Bueno, esto puede sonar a física clásica, pero hay una diferencia con la física clásica. La diferencia es que estos dos estados, que puede poseer un qubit, pueden ponerse en superposición, ¿vale? Es decir, podemos tener los dos estados a la vez con una determinada probabilidad. Y eso es lo que hace la computación cuántica, explotar este principio de superposición para hacer cálculos de manera más rápida. Pero cuidado, porque no es tan sencillo como decir que estamos haciendo muchos cálculos en paralelo, porque siempre al final hay que observar, hay que medir. Y la medida destruye esa superposición, ¿de acuerdo? Entonces, un ordenador cuántico no es más rápido, es distinto. Y usa una lógica distinta de la lógica clásica que usa un ordenador clásico. Esto yo creo que es la idea. No sé si me he explicado más o menos. Totalmente. Eso es casi como la paradoja del gato de Schrödinger, ¿no? Si lo abro puede cambiar el estado y si no... Eso, mira, es a la hora de medir... Eso, no sé si ¿contamos la paradoja? Sí, puedes contarlo. Vale, es un experimento mental, que siempre dicen el gato no sufrió, ¿vale? Que propuso Schrödinger, y entonces lo que pasa es que hay en una caja, en una caja metemos un gato y metemos una sustancia tóxica, ¿vale?, con un dispositivo radioactivo. Nosotros no podemos ver lo que pasa dentro de la caja, ¿vale? Solo sabemos que en un determinado momento el dispositivo se acciona por la desintegración radioactiva, que se puede predecir, pero bueno, es probabilidad también. Y entonces, lo que dice, si esto fuera el mundo microscópico, no fuera un gato, sino una partícula, tendríamos la superposición de un gato vivo y un gato muerto. Pero no es que haya un gato que está vivo o está muerto, no, es que la naturaleza no ha definido todavía el estado del gato. Y solo se define cuando abres la caja y miras. Y es ¿de acuerdo? Y destruyes superposición. Claro. Entonces, claro, esto pasa, siempre se dice lo del gato. Podríamos usar lo mismo con un imán. Polo para arriba, por norte para arriba o para abajo, puede estar los a la vez. En el mundo macroscópico no. Pero en el mundo microscópico hay propiedades de las partículas elementales, por ejemplo, o de los átomos, ¿vale?, que sí que tienen este principio de superposición. Eso debe plantear unos desafíos tremendos, ¿no? Porque al fin y al cabo, mentalmente ya tienes que cambiar la forma de ver las cosas. Incluso
cuesta el sentarte y el poder tener claro esto cómo se traduce? Pues mira, yo creo que el desafío más grande ahora mismo, ¿vale? Es casi esta pregunta de qué es el qubit, porque no es ya qué es el qubit, sino cómo construyo, la construcción del qubit y sobre todo la construcción de un qubit de calidad. Vamos, ¿y eso qué significa? Vamos a ver. Los átomos no pueden interaccionar con nada para hacer computación cuántica, con nada, porque si interaccionan con algo, pierden la superposición y toda la computación no es que no funcione, pero nos da resultados erróneos. Por tanto, tienen que estar aislados. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo mantenemos aislados los átomos? Si están completamente aislados tampoco nos vale, porque no interaccionan, porque la interacción por una parte es lo que nos hace poder calcular, y no que nos hace poder calcular, lo que nos hace tener propiedades genuinamente cuánticas, ¿vale? Y la no interacción es lo que nos permite calcular. Entonces, siempre es un balance de tener qubits bien protegidos, o sea, bien aislados, o qubits que interactúen bien. Y esto es un reto. Aparte de las propias técnicas de construcción de qubits, especialmente hay ahora mismo 2 o 3, una de los llamados qubits superconductores, ¿vale? Esto necesitamos tener temperaturas cercanas al cero absoluto, 273 grados, para llevar a cabo, o sea, no es fácil. Luego hay otras técnicas que se están explorando, como una que se llama de trampas de iones, que usan átomos ionizados, también con frío, y se aíslan usando campos electromagnéticos los átomos, ¿no? Y luego hay otras más. Ya. Bueno, no vamos a entrar en todas ellas. Yo tampoco soy físico, soy matemático. Pero es curioso, es decir, yo creo que este sería el reto, ¿no? La construcción de buenos qubits. Sí, porque aparte, físicamente, lo que tengo entendido y por no hace mucho también, bueno, a finales del año pasado, publicamos el informe Prisma sobre computación cuántica, que derivó después en un informe como el Focus, muy centrado en la computación cuántica, que la construcción de un ordenador cuántico que permita la computación cuántica no es nada sencillo tampoco, también es un desafío, no podemos tenerlo en un portátil al uso, sino que requiere ya de unas... Bueno, ¿Cómo lo ves? tienes razón, es decir, es un problema difícil, más allá de lo de los qubits, la construcción del ordenador cuántico. ¿Qué tecnología tenemos accesible en este momento? ¿No? Por una pregunta. Podemos construir chips de 25 qubits, ¿vale? Que tienen una precisión del 99,99% en todas las puertas lógicas. Es decir, el modelo que se usa es un modelo de puertas lógicas que son distintas a las de la computación clásica, son puertas lógicas cuánticas, ¿vale? Y ahí hay chips de 25 qubits que ya tienen precisión suficiente en la propia construcción. Esto lo hace una empresa estadounidense, IronQ, ¿no? Por ejemplo. Existe un ordenador que hace una tarea, que es distribuir probabilidades, que lo hace una empresa canadiense, Xanadu creo que se llama. Pues ya está. Luego, en el Centro de Tecnologías Cuánticas de Singapur, liderado por un español, por cierto, por José Ignacio Latorre, se ha fabricado ya un satélite cuántico. Esto es indispensable si después queremos enlazar sistemas cuánticos, ¿vale? Para hacer como una red cuántica. Muy bien. Luego, por supuesto, el propio problema de enlazar entre redes. Para eso necesitamos electrónica ultra rápida. Ya se están consiguiendo tiempos de respuesta de 10 nanosegundos. Eso es muy poco. Está muy bien. Por supuesto, podríamos comprar ordenadores, pero son ordenadores de juguete los que hay ahora. Unos conocidos han comprado hace poco a una empresa china un ordenador cuántico que tú lo ves y es como un frigorífico. Con 3 qubits. Cuesta alrededor de 70.000 euros. Pero claro, es un ordenador de juguete. Y bueno, para hacer experimentos de software y todo esto está bien, pero no, eso no es nada, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que ahora mismo hay. ¿Y cómo nos ves a nosotros, tanto en el entorno, obviamente a nivel nacional ya ni me lo planteo porque entiendo que todavía esto está muy en ciernes, pero... Sí. A nivel europeo, porque en la conferencia que tuvimos en diciembre
sí que se veía que el mundo asiático está apostando muchísimo y que realmente están viendo que ese desafío es alcanzable, ¿no? Y en Europa todavía el tema de la computación cuántica, como la inversión es mucho más baja, quiere decir que no está creciendo como debe porque no lo conocemos suficiente o porque realmente hace falta una inversión muy grande en tecnología, que ahora estamos muy lejos de poder hacer esto. Esto es una buenísima pregunta. Hay que invertir mucho dinero, y hay que hacer regulaciones, es mi opinión, más flexibles. Es decir, Europa pone muchas trabas burocráticas a los proyectos de investigación financiados con fondos públicos. Y esto no es que lo diga yo, lo dicen científicos de primera línea. Si preguntas a Ignacio Cirac, si preguntas al propio Latorre que he mencionado antes, esto es, esencial. Poner muy pocas trabas o menos trabas, claro, y poner mucho dinero. Por hacernos una idea, ¿no?, de cómo estamos en cantidades, cuánto pone España, cuánto pone Europa y algún proyecto de Estados Unidos. La cantidad de Estados Unidos es muy difícil de determinar porque puede que entre también dentro de proyectos protegidos, entonces, bueno. Las que se conocen. Pero en Europa, en España hay un proyecto, una estrategia nacional de inteligencia artificial, y dentro de la cual tenemos lo que ya hemos llamado ya Quantum Spain, que es un programa específico, dirigido, por cierto, por Latorre, que además depende del Centro de Supercomputación de Barcelona. Vale, se han destinado para estos próximos años 22 millones de euros, ¿vale?, hasta llegar a 60. Por poner una comparativa, la estrategia alemana de computación cuántica, ¿vale?, para los próximos años se quieren invertir 3.000 millones de euros. Hay una diferencia. Es verdad, he leído, por cierto, el otro día viniendo de Austria en un aeropuerto, cogiendo un periódico, viniendo de un congreso, pues efectivamente quieren recortar un poco pero es mucho dinero, ellos son conscientes. ¿Por qué quieren poner tanto dinero? Quieren poner tanto dinero porque no quieren crear startups que luego se vayan a Estados Unidos porque les ofrecen más. El ecosistema tiene que ser en casa y tenemos que hacer la solución en casa. Yo creo que eso es importantísimo y para eso hay que poner dinero. Regionalmente o país por país, bueno, podemos construir Europa de esta manera o incluso los países individualmente, ¿de acuerdo? Yo creo que esto es importante. Sí, porque de hecho, claro, la única manera de poder evolucionar es invirtiendo. Los asiáticos en la reunión una conferencia que estuvimos, hablaban ya de cerca de hablaban de órdenes de magnitud de 30 y pico mil millones de dólares. Y en Europa, y eso que eran dos empresas privadas, ¿no? Y en Europa estaban hablando de 25 millones entre 12 países, ¿no? Te he puesto el ejemplo máximo de Europa, que es el alemán. Por supuesto, hay rangos. En España, a ver, se da dinero. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo de investigación, que bueno, la cabeza está en la Universidad de Valladolid, pues en uno de estos planes estratégico de transición digital y energética, pues nos han concedido un proyecto que se llama SecureCAD, que se trata un poco de aplicar el álgebra a problemas de computación cuántica, ¿vale? Problemas de corrección de errores, luego hablamos un poco de eso también, es importante. Y nos han concedido unos 175.000 euros. Claro, nosotros no desarrollamos tecnología, para nosotros eso está muy bien. Yo me imagino los que quieran desarrollar tecnología. Entonces, bueno, esto es un poco, yo creo, la situación desde mi punto de vista. Oye, si te parece, pedimos algo para continuar la conversación, porque todavía nos queda ahí algún tema para cubrir. Por supuesto. ¿De acuerdo? La verdad es que está siendo muy interesante porque no deja de ser un primer flash de hacia dónde está yendo precisamente esa nueva tendencia, a pesar de que hay algunos que incluso dicen, bueno, esto está tan incipiente que todavía es pronto, ¿no? Pero sí que estás viendo números y con los comentarios que nos haces, que estás viendo que realmente ahí hay una tendencia imparable ahora. Aplicaciones militares, aplicaciones civiles en una segunda derivada, con lo cual eso es interesante. Oye, pues nos pedimos algo. Perfecto. Y continuamos charlando. Oye, pues me está resultando muy interesante, sobre todo porque se está viendo pues hacia dónde va evolucionando la computación cuántica, y entonces entiendo que
que los experimentos se están realizando a nivel micro, por llamarlo de una forma, ¿no? A pequeña escala, sí. pero claro, también veo otro desafío importante a la hora de escalarlo, ¿no? Oh, el problema de la Claro, escalabilidad. efectivamente, ¿cómo puedo montar e implementar sistemas cuánticos a gran escala? Bueno, bien, ¿cómo te diría? Hay que entender que un ordenador cuántico es una máquina, nos vamos a decir, que codifica una cantidad exponencial de datos en un solo registro, ¿vale? Un registro de n qubits tiene 2 elevado a la n, es 2 por 2 por 2 n veces, superposiciones clásicas posibles. Por ejemplo, tienes 2 qubits, tienes 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 2 al cuadrado, que son estas 4, ¿no? Correcto. Para imitar un ordenador cuántico de 50 qubits, ¿vale? Un ordenador cuántico de 50 qubits, necesitamos retener, digamos, en memoria 2 a la 50 números complejos, ¿no? Amplitudes, Wow. es decir, bits de los bits Sí, clásicos. sí. Y esto son alrededor de 300 terabytes, que es aproximadamente la memoria del supercomputador que tenemos en Barcelona, el Mare Nostrum, Sí. que tiene del orden de 390 teras, ¿no? Es decir, que en estos 50 qubits está el límite de lo que los ordenadores clásicos pueden simular. Y aquí ya entra el concepto que se habló mucho de la supremacía cuántica. Sí. Es decir, ¿cuándo la computación cuántica va a superar a lo que puede hacer un supercomputador basado en las leyes del electromagnetismo, en las clásicas? ¿Vale? Las clásicas, Esto se habló porque ya se ha conseguido. En el 2019, Google construyó un ordenador de 54 qubits. Pero en el 20, China, uno de 56 o hasta 66. En el 21, 22, 23, IBM ha ido subiendo, 127, 433. Querían lanzar este año uno de 1121 qubits. En 10 años tiene previsto, IBM también, interconectar en red 3 ordenadores para llegar a los 16.632 qubits. Hay que decir que todos estos son ordenadores que se construyen para resolver un problema ad hoc, un problema específico, este propósito específico se dice, Son de propósito. y superar para un problema a la computación clásica. Pero claro, eso todavía no es lo que queremos. ¿Por qué no? Por lo que hablábamos antes, el problema de la interacción de los átomos, ¿no? El problema que se dice de la decoherencia y de la conexión ultra rápida para conectarlos en red. Entonces, a más átomos hay más conexiones indeseadas, digamos, más interacciones indeseadas y por tanto más errores. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Corregir esos errores. ¿Se pueden corregir esos errores? Sí. Aquí en la UGI, en mi proyecto de investigación, hay algunas personas que se dedican a la corrección cuántica de errores. O sea que estamos aquí. ¿Cómo se corrigen errores en física cuántica, en información cuántica? Añadiendo réplicas de qubits. Tú tienes un qubit en un estado Sí. y pones aquí unos cuantos con ese mismo estado para luego poder comparar y ver si ha cambiado o no, es decir, si ha habido un error. Ya. Claro, pero ¿cuántas réplicas necesitas añadir por cada qubit? Interesante. Pues di una cantidad, pero no te voy a preguntar. 10.000. Son muchos. Entonces, Por cada qubit. por cada qubit, 10.000. Por tanto, para que funcione mínimamente. Entonces, imagínate que llegamos a lo que se hablaba este año. Algo que puedes hacer con 1.000 qubits de verdad. ¿Cuántos necesitas teniendo en cuenta la corrección de errores? Pues multiplica 10.000 por cada qubit, que tenemos 1.000, son 10 millones. Tendríamos que tener un ordenador cuántico de 10 millones de qubits. Estamos lejos. Lo vamos a alcanzar, pero estamos lejos. Y hablabas de que con 50 ya tienes que mantener en memoria 300 teras. No, claro, no. Es que ahí ya es cuando luego ves eso es que se te explota Totalmente. y como dicen ahora, te explota la cabeza. Totalmente, ¿no? Porque es que eso ya, no, lo que explota es, bueno, explotan muchas cosas. Yo creo que ahora vamos a hablar, pero explotan muchas cosas. Y entonces, con esos volúmenes, con esa escalabilidad, ¿qué tipo de aplicaciones, industrias crees que realmente estarán impactadas por este tipo de...? Muy interesante esa pregunta también, porque, bueno, hay que decir una cosa. Lo primero que hay que decir es que no para cualquier cosa necesitamos un ordenador cuántico. Por los clásicos también nos apañamos. Es decir, Los HPC, ¿no? Sí. claro, es decir, no todo problema que le queremos dar a un ordenador se puede acelerar con un ordenador cuántico o
Es decir, solo aquellos problemas para los que las leyes cuánticas nos den una ventaja lo necesitamos. Ya. Digamos, si la complejidad computacional del problema, el tiempo de ejecución, es corto, la complejidad es pequeña, no necesitamos un ordenador cuántico. Con los clásicos lo hacen perfectamente, ¿de acuerdo? Pero hay problemas que sí. Hay dos familias de problemas. Uno son lo tocante a la criptografía y seguridad de la información y a simulaciones, ¿vale? Aquí hay mucho interés en la criptografía, es obvio, no solo interés militar, pero también interés, cada vez que sacamos el móvil usamos la tarjeta de crédito. Y en las simulaciones, pues tenemos interés la industria de diseño de materiales y la industria farmacéutica. Mucho interés. ¿Por qué? Porque haciendo simulaciones podemos diseñar nuevos materiales, por ejemplo, superconductores. Materiales superconductores, ¿qué significa? Que tienen apenas resistencia eléctrica, que no se disipa energía cuando los usamos para transmitir, por ejemplo, información. Y claro, podemos simular el diseño de nuevas moléculas interesantes para la industria farmacéutica y para el diseño de nuevos fármacos. También para hacer modelos económicos. Siempre son problemas que involucran un número tan elevado de datos que los ordenadores clásicos no pueden manejarlos. Aquí hay una ganancia exponencial. Para que nos entiendan, exponencial significa que merece mucho la pena. Yeah. Hay mucha ganancia, ¿vale? Yeah. Y estos son todos son problemas que se basan en un único algoritmo que se llama el algoritmo de Shor, ¿vale? Se conoce desde el año 1994. Y bueno, al final, matemáticamente, es una transformada de Fourier cuántica. Estos son un primer tipo de problemas que nos parecen interesantes para resolver con un ordenador cuántico. Y la ganancia es exponencial. Hay un segundo tipo de problemas donde la ganancia no es tan grande, pero también se gana. Es una ganancia del orden de una raíz cuadrada. Bueno, no sé si alguno nos está escuchando de complejidad computacional. Es una ganancia menor, sí, pero aún así es ganancia. Estos problemas, ¿de qué tipo son? Muy interesantes actualmente también. De análisis de datos y de optimización. ¿Análisis de datos qué es? Pues machine learning, inteligencia artificial, todo lo que involucre, por ejemplo, búsqueda de datos en listas enormes, todo esto, o problemas de optimización. Por ejemplo, hay un famoso problema de optimización, el problema del viajante. Un cartero, por ejemplo, un viajante necesita pasar por un número determinado de ciudades, por cada una vez, y volver al punto de partida. Hombre, si hay 3 ciudades, el problema no tiene sentido. Cuando hay muchas ciudades, y esto es un ejemplo, no hace falta que vaya un viajante, pero es un problema que se da en teoría de grafos, sí, en teoría de optimización. Es un problema que se puede resolver con un ordenador cuántico mejor que con uno clásico, ¿de acuerdo? Esto, bueno, el algoritmo no voy a entrar en detalles, el algoritmo no es el de Shor, es el de Grover. Pero estas dos familias... En el entorno de la salud también será la gestión de datos para poder obtener determinados diagnósticos en función de casos que hayan, que no deja de ser utilizar la inteligencia artificial, pero a una velocidad mayor, porque a lo mejor no puedes... Pero no solo, por ejemplo, ¿quién me iba a decir a mí como matemático que con medicina, pues cuando voy al médico y no nos gusta? Bueno, nos gusta por chequeo. Por ejemplo, en medicina, aparatos físicos, por ejemplo, un gravitómetro, ¿vale? Esto que detecta cambios en la gravitación, sí, esto lo mismo te sirve para detectar si hay algo, petróleo que se ve en el suelo, se puede usar para predecir terremotos, pero también se puede usar para, digamos, detectar pequeñas señales magnéticas del cerebro, entonces utilizarlo en la lucha contra el cáncer, por ejemplo. Y ahí está, o sea, ahí están fenómenos cuánticos y ahí está tecnología cuántica siendo estudiada para resolver este problema. Fíjate, un aparato físico que se usa en medicina, es un ejemplo, ya que has mencionado medicina. Hay más ejemplos. Relojes atómicos para todo el tema del GPS y navegación espacial. Tenemos una precisión extraordinaria de 1 sobre 10 a la 18, es decir, 0,17 ceros y un 1 de precisión para relojes atómicos que se usan en el GPS. Acelerómetros usan tecnologías cuánticas y dirás, ¿para qué? Para hacer GPS que no dependan de señales satélite, porque se pueden cortar, bueno, puede ser más problemática. Se usa tecnología cuántica para hacer aplicaciones informáticas que usen la generación de números aleatorios.
Si yo te digo, te pregunto, dime un número, el que quieras. 5. ¿Lo has dicho de manera aleatoria? No lo sabemos, no lo puedo certificar. Ya. Sin embargo, con la tecnología cuántica podemos certificar que una El máquina, un número va a ser ordenador, aleatorio sí, aleatorio, es decir, aleatorio con certificación. Y esto es impresionante, estas aplicaciones que... Y eso puede estar muy vinculado también a los temas de ciberseguridad de alguna forma, ¿no? Bueno, Porque claro, cuando no repites patrones es más difícil que puedas romper un sistema criptográfico, un sistema de seguridad. Y Sí, perdón. No. Y de hecho, poder utilizar la potencia de un ordenador cuántico, A por ver. una parte, tanto para romper criptografías clásicas como para generar nuevas que sean irrompibles, ¿no? Tú fíjate, lo que estás diciendo con esta pregunta es, para todo el mundo tendría que irse a la cama hoy y no dormir. Joder. ¿Por qué? Si tenemos el ordenador cuántico hoy, con un ordenador cuántico, si lo tuviéramos, ¿de acuerdo? Sí. Se rompe la seguridad de todas nuestras transmisiones electrónicas. ¿Eso qué significa? Que nos podrían espiar nuestros mensajes de WhatsApp, que nos podrían robar el dinero, nuestro dinero del banco porque podrían tener acceso a la tarjeta de crédito. Es decir, ¿por qué? Si podemos ir un poco más allá. ¿En qué se basa la seguridad de la criptografía actual? ¿En qué se basa? Se basa en que multiplicar dos números es fácil, pero una vez multiplicados, cuando tienes ese número, saber los factores, o sea, los números por los cuales has multiplicado para obtenerlo, es computacionalmente imposible con los ordenadores actuales. Con un ordenador cuántico, ese problema de factorización, con el algoritmo de Shor, decíamos antes, el primero de los tipos de problema, eso se hace así. Y entonces, pues fíjate, terrible. Entonces, ¿de esto quién son los primeros que se dieron cuenta? Bueno, pues mucha gente, pero también la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense. Y entonces crearon un concurso para establecer una estrategia o un protocolo post-cuántico, se llama, para proteger, lo que decías tú antes, la criptografía una vez que tengamos el computador cuántico. Yo tengo la suerte de conocer un profesor, un catedrático de álgebra de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Luengo, que pasó la primera ronda con un protocolo que él y su equipo diseñó. Muy bien. Fíjate. Y también tengo otro amigo que estaba en la Universidad de Lovaina, Católica de Lovaina, Wouter Kastrik. Un amigo, un conocido, un colega, atacó uno de los problemas propuestos y lo rompió. Uno de los protocolos propuestos y lo rompió. O sea, y son todos matemáticos que empezaron conmigo en teoría de singularidades. Es decir, para que veas también saber matemáticas, ¿vale? Lo que ayuda en esto de la computación cuántica, que a lo mejor tú puedes pensar que es más difícil. Y eso casi me conecta con la siguiente pregunta, ¿no? La formación de la gente que tenga que trabajar en computación cuántica. Pues mira, ya tiene que ser de un nivel completamente claro. Pues mira, esto es un problema que me preocupa, porque como has dicho al principio, voy a ser director de un grado en matemática computacional. Es un problema que tengo en la cabeza. Efectivamente. Es decir, cómo nuestros titulados en la UGI, aquí en la Universitat Jaume I y en otras universidades españolas, están preparados. Efectivamente, como tú apuntas, se necesita hoy en día una formación muy específica y muy cualificada a nivel de doctorado. Pero eso va a cambiar, porque en cuanto esto se empieza a generalizar, empezaremos a diversificar también en niveles de cualificación. Tendremos, claro, los muy cualificados, los menos cualificados, nivel técnico. Eso no será el problema. Esto va a dar trabajo a mucha gente, seguro, soy optimista. No te puedo decir el año que viene, pero en nuestra vida creo que al final veremos que mucha gente empleada en este mundo de la tecnología cuántica. Hoy en día estaría bien tener cualificaciones de programador, pero no en un lenguaje muy exótico, el que usan nuestros estudiantes y aprenden el Python, por ejemplo. Sí. Con eso basta. Con eso bastaría. En principio. Importante, equipos multidisciplinares. Físicos, pero igual el 20-30%. Matemáticos, ingenieros de telecomunicaciones, eléctricos, entre otros. Importantísimo, ¿de acuerdo? Si uno quiere poner una empresa cuántica, necesita un buen CEO. Y un científico no suele ser un buen CEO. Puede ser, no está reñido. Entonces necesitamos también que los economistas y que los
empresariales, los que estudian ciencias empresariales, ciencias actuariales, tengan conocimientos. Esto ahora mismo no hay. Tampoco hay una carrera, un grado específico, ni un máster específico. Es posible que se pueda en algo así como ingeniería cuántica. Esto puede ser que en el futuro aparezca. Hoy no lo tenemos, pero de momento con lo que tenemos nos basta si lo orientamos. Es verdad que hay que orientarlo, pero es posible y vamos, yo creo que estaremos allí a nivel. Entonces, y desde tu punto de vista, oye, el desarrollo más emocionante que esperas ver en esto en un futuro, porque obviamente, pues... En un futuro que yo vea. Sí, claro. Sí, claro. Porque, eso claro, está bien. Las posibilidades de... Antes hemos hablado de la escalabilidad, Sí. de las aplicaciones, pero de cara a futuro, lo que ves que realmente te... Pues mira, o incluso te inquieta, ¿no? una cosa que me inquieta, mira, eso es una palabra que me ha gustado, es la interacción de la computación cuántica con la inteligencia artificial. Eso, imagínate, si ya la inteligencia artificial nos asusta o nos inquieta, o nos imagínate si le pones una cuando capa le pones de... eso, yo creo que es algo que veremos. Sí. Y yo creo que es algo que vamos a flipar, iba a decir, con eso. Y luego otra cuestión, Sí. quiero mencionar otra que a mí me parece importante, que es el impacto que va a tener en la sostenibilidad. Yo creo que esto merece mencionarlo. Sí. Porque también se está intentando entender en este momento el balance energético de la computación cuántica. Es decir, vale, puede ser que hacer cálculos con un ordenador cuántico no sea más rápido que con un ordenador clásico, ¿vale? Quizás están ahí, en ciertas cuentas, Sí. pero quizás tiene menor coste energético. Y el problema de la sostenibilidad Ahora sí, claro. es importantísimo. Ya sé por dónde vas. Importantísimo. Entonces esto también se está estudiando. Como ves, los científicos Porque no... muchas veces se no menciona el descuidan hecho de nada. que cada vez que haces una búsqueda en Google estás generando una huella de carbono tremenda, Por ejemplo. con lo cual ese tipo de computación a la hora de hacer búsquedas comparativas, tal, el utilizar ordenadores cuánticos puede reducir hasta incluso esa huella de carbono, ¿no? Sí, Interesante. yo creo que sí, es un problema que se está estudiando. Claro, no hay una solución, pero yo creo que esos son los dos desarrollos que yo consideraría más emocionantes, que yo me gustaría ver y que creo que voy a ver. Bueno, Julio José, pues la verdad es que ha sido súper interesante la charla. Hemos aprendido un montón sobre bueno, el concepto de computación cuántica, que para desmitificar un poco ese componente desconocido, ¿no? Porque sí que es cierto que es algo que es una realidad. Vamos hacia ahí. Quizá a la velocidad que vamos, quieras o no, pues a lo mejor en menos tiempo del que esperamos empezamos a ver resultados, porque con la velocidad de crecimiento a nivel de conocimiento es increíble, y me alegro que por lo menos dentro del departamento aquí en la Universidad Jaume I pues, de Castellón, de alguna manera pues estáis ya entrando en profundidad, ¿no? Así que pues agradecerte el que hayamos compartido este momento aquí en el Innovar con BDVAR, que vamos a continuar, vamos a seguir viendo pues cuáles son esos trending topics que estará viendo. Es algo realmente pues no solo inquietante, sino pues bueno, que impacta muchísimo en cómo la vida va evolucionando con las nuevas tecnologías. Cada vez tenemos pues bueno, aplicaciones nuevas, e incluso pues nos permite de alguna manera mejorar esa calidad de vida que esperamos que las nuevas tecnologías nos lo permitan. Antes Julio José mencionabas la utilización también de la cuántica en identificación de cáncer, con lo cual una potencial aplicación. Pues bueno, de alguna manera eso es lo que bueno, perseguimos, y aunque a veces asuste, porque siempre tiene su parte oscura y su parte clara, ¿no? Las nuevas tecnologías, la ciencia es lo que hay, ¿no? Y sin más, pues bueno, estad atentos al nuevo Innovar con BDVAR, que iremos emitiendo nuestro podcast en Spotify y en nuestro canal de YouTube, que iremos subiendo también las grabaciones de las diferentes charlas que hemos tenido aquí en Innovar con BDVAR, que lidera Spytec, el Parque Científico Tecnológico de la Universidad Jaume I de Castellón. Seguimos, muchas gracias.